Pero en esta mañana vamos a hablar acerca de las mujeres. No se pongan tan contentas, ¿eh? No, mi esposo ahorita me dijo, te suplico, por favor, sé misericordioso. Le dije, mi amor, no te preocupes, le digo, es la palabra de Dios. Y una de las cosas más maravillosas de la Biblia es que ahora sí, como en México decimos, a mí que me esculquen. O sea, la palabra, y si alguien se enoja o a alguien no le parece, se está peleando contra Dios. Porque nosotros no hicimos la Biblia. Así que solamente Dios nos pide que seamos fieles a este mensaje y que lo compartamos. Las reacciones siempre van a ser positivas y van a ser negativas, porque no todas las personas están abiertas en su corazón para recibir y hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a comenzar, aunque ustedes no lo crean, abran sus Biblias en Proverbios 31 y en Tito capítulo 2 y 1 Timoteo capítulo 2. Son los tres pasajes de la Biblia. Proverbios 31 en el Antiguo Testamento, la mujer virtuosa. Tito capítulo 2 y 1 Timoteo capítulo 2. Son estos dos pasajes que vamos a leer y a extraer la sabiduría que Dios ha dejado para las mujeres en estos pasajes, y es maravilloso que puedan las mujeres entender el privilegio que Dios les dio. Porque cuando se hizo la primera promesa en la Biblia, la primera promesa en la Biblia del Mesías que tenía que venir a rescatarnos, a redimir a la humanidad, en Génesis 3:15 se le hizo a una mujer. Esto es impresionante. Y en esta promesa Dios le dice a la mujer que de su semilla, esto es lo más interesante, que de su semilla vendría el Mesías, de la semilla de la mujer. Y de la semilla de Satanás surgiría finalmente el anticristo. Pero lo interesante de esto, y lo maravilloso y del lenguaje encriptado de la Biblia, es que a través de muchos siglos, muchas personas de carácter científico comenzaron a interrogar y a burlarse de la Biblia, porque cuando Gregorio Mendel en 1860 comienza a hacer los primeros experimentos con chícharos para postular las leyes de la herencia, la Biblia decía que la mujer iba a tener una semilla, y se descubre que es el hombre el que tiene el esperma. A los que quieren apuntar, esta palabra semilla, siempre que la encuentren, es la palabra hebrea sera, con Z, sera, no Sara, donde compran las mujeres su ropa, sera. Y esta palabra sera es esperma. Se tradujo muchas veces linaje o descendencia, porque cuando ya hasta el siglo XX, en los 50, como ya hemos visto, los doctores Watson y Crick les dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir el ADN, el ácido desoxirribonucleico, pues ya se pudo descubrir que hay en cada de las millones de células que tenemos en el cuerpo una información inteligente, y que en el momento en que los 23 cromosomas de mi papá y los 23 cromosomas de mi mamá se unieron por el esperma de mi padre, si el esperma de mi padre traía el cromosoma Y, estaba determinando que el producto iba a ser varón, porque los cromosomas son los que determinan el género. Y si el cromosoma de mi papá era X, se junta con los dos X de mi mamá, el producto va a ser mujer. Esto es interesantísimo a la luz de la genética de la Biblia. Entonces, cuando la Biblia promete que de la semilla de la mujer iba a venir el Mesías, pues se comenzaron a especular, oye, pero el que tiene la semilla no es la mujer es la receptora del esperma, de la semilla del varón. Y ya vamos a ver que es el varón es el que transmite el pecado a través de su semilla, del cromosoma Y desde Adán. Ahora bien, si la mujer iba a portar la semilla, inmediatamente se deduce que la entrada del Mesías al escenario mundial sería
de carácter sobrenatural. Jesús, el Hijo de Dios, no podía nacer de un esperma contaminado Y del varón. Además, el Mesías no iba a ser mujer. El Mesías tenía que ser varón, por lo que tenía que portar el cromosoma Y. Entonces, comenzó la gente a especular cómo aquí la Biblia se equivocó. No es la mujer la que tiene el esperma o la semilla, es el varón. Pero pasaron 3 siglos más o menos, o 4, cuando el profeta Isaías abre un poquito más la revelación, y entonces dice en Isaías que una mujer virgen, en el hebreo es alma en el hebreo es una mujer que no ha tenido relaciones entre los 14 y 17 años de edad, que el Mesías nacería de una virgen. Se complicaba más la cosa. Si es virgen, ¿cómo puede producir a un varón, verdad? Y entonces cuando ya pasan aproximadamente 700 años desde Isaías hasta el nacimiento de Jesús, porque Isaías profetizó 700 años antes de que un ángel llamado Gabriel se le aparece a María, Lucas 1, Mateo capítulo 2, y le dice el ángel a María, María, vas a ser mamá. María estaba comprometida con José, significa que no se habían casado, todavía no venían a Cancún a la luna de miel. Y María se sorprende y le contesta al ángel, pero ¿cómo puede ser eso si nosotros no hemos tenido relaciones todavía? Y entonces el ángel Gabriel le dice a María, el santo ser que va a nacer en tu vientre, su papá no va a ser José, se va a llamar Hijo de Dios. Y ustedes no le van a poner el nombre, porque su nombre será Yeshua, que significa Jesús, que significa el Salvador. Entonces, el nacimiento y la entrada del Hijo de Dios al mundo tenía que hacer por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu te cubrirá, y esta palabra cubrir aparece 3 veces nada más en la Biblia. En Génesis 1:2, el Espíritu cubría la tierra y comenzó, como esta palabra significa, cuando la gallina se pone sobre sus pollitos, los cubre y los empolla. El empollamiento viene con la cubierta de la gallina sobre los pollitos. Es la misma palabra que el Espíritu Santo, como una gallina, se puso arriba del planeta Tierra y produjo la vida. Toda la vida viene del Espíritu de Dios. La segunda vez que aparece esto es con María. El Espíritu te cubrirá y te hará empollar, con un lenguaje coloquial. Y la tercera vez es para nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo, una obra personal, nos cubre y hace nacer, implanta dentro de nuestra alma la semilla del Mesías. Amén. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿qué no saben ustedes que son hijos de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de ustedes? ¿Quién es un cristiano? No es una persona que va a una iglesia, que es católico, que es bautista, que es presbiteriano, que es de mormones, sea. Un cristiano es una persona que tiene morando dentro de él al Espíritu de Dios. Porque tú puedes pertenecer a una religión o a cualquier conglomerado u organización sin que tengas la persona del Espíritu Santo. Y las iglesias cristianas están llenas de personas religiosas que asisten y cumplen con algunas cosas, pero que no tienen morando la vida de Dios dentro de sus vidas. Se llama el sello del Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14. Somos sellados cuando recibimos a Jesús. Hoy, al acabar esta conferencia, voy a hacer un llamado para invitar a todos ustedes, los que tienen dudas de que tienen la vida de Dios, lo puedan hacer hoy mismo en la mañana a través de una oración. Vamos a comenzar con Tito, capítulo 2. Y quiero comenzar con las ancianas, de atrás para adelante, porque lo vamos a ver ahorita. Es increíble que la Biblia pueda, ahora sí que podríamos decirle al Espíritu Santo,
¿Cómo se preocupa por tantos detalles el Espíritu Santo, verdad? Se preocupa cómo usamos el dinero, se preocupa cómo usamos a la esposa, nos da instrucciones de cómo educar a los hijos, cómo ser gobernantes, en fin, es impresionante la forma en que la Biblia nos puede vertir toda esa sabiduría para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y ya no conforme a lo que nosotros pensamos. Dice en Tito capítulo 2, versículo 3, las ancianas, las viejitas, aquí no está hablando de antigüedad en cuanto a la sabiduría, sino en edad. Las viejitas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una de las cosas que Dios les aconseja a muchas de ustedes, tal vez muchas de ustedes tienen, pues ya llegaron al 5º piso tal vez, ¿verdad? A los 50, otras al 6º, tenemos aquí también señoras ya de 65, 70 años, etcétera, etcétera. Y Dios lo que nos está diciendo es lo siguiente: una mujer, no importa a la edad que llegue, nunca debe dejar de arreglarse. Una mujer no importa, porque la tendencia es, ya llegó a los 40, 45, las mujeres por tendencia comienzan a abandonarse. Ya tienen un hijo, 2 hijos, ¿verdad? Ya se les descompuso esto y pues ya que sea, seguimos comiendo pizza y sigo comiendo chilaquiles y, ¿verdad?, pan dulce, etcétera, etcétera. Y muchas veces esto hace y provoca, ¿verdad?, las enfermedades como la diabetes, problemas de hipertensión, etcétera, etcétera, porque la tendencia es esa. Ahora hay muchos países en la que esto no es así. Por ejemplo, en Noruega, Dinamarca, en Suecia, en muchos en Estados Unidos. Mi esposo y yo, que radicamos en Dallas hace 13 años y viajamos cada 15 días a México regularmente, nos encontramos cantidad de viejitos en los parques, agarrados de las manos, y los viejitos todavía pellizcándole las pompis a la esposa. Y nos encanta ver eso. Digo, mira nomás, viejito rabo verde, ¿verdad? Pero ahí no es rabo verde porque es su esposa. No anda pellizcándoles a otras viejitas, ¿verdad? Y en México y en Latinoamérica es muy raro ver este espectáculo, ver viejitos ya grandes, 70, 80, 90 años de edad, todavía caminando juntos, acariciándose, besándose, porque la mayor parte de las veces entramos a un restaurante y ya no digamos 70, 80 años de edad, sino vemos parejas de 40, jóvenes de 50 años de edad, con el periódico, y ahí tienen 1 hora en el café y ninguno se ha dirigido la palabra. O se sientan en un parque y no tienen qué decirse. Y quiero decirles algo, la comunicación es esencial para mantener la llama del amor. En cuanto a la comunicación en un matrimonio se rompe, ese matrimonio está divorciado emocionalmente, aunque vivan bajo el mismo techo. Entonces, qué imprescindible es la comunicación. Yo recuerdo a nuestra abuela materna, la quiero poner como un ejemplo, ya murió, casi de 97 años, mi abuela materna. Yo llegaba se convirtió cuando tenía como 65 años porque era presidenta de la Asociación Católica de México. Era persinada y tenía la Virgen del Sagrado Corazón, sus medallas, en fin, una viejita muy, muy linda, muy religiosa, sinceramente. Era una católica sincera, amaba a Dios. Y cuando se convierte, bueno, pues le tardó como 1 año en que dejara todas sus reliquias y todos sus vírgenes, etcétera, etcétera, porque no podíamos presionarla por su edad, su capacidad mental. Y era una persona que cuando yo llegaba por ella, durante los últimos 4 o 5 años antes de que muriera, le encantaba venir a los estudios de la Biblia. Y yo pasaba por ella a las 6:30 de la mañana, vivíamos en la colonia Nápoles, vivíamos en la calle Nueva York, que iba como 2 cuadras adelante, nosotros junto al viaducto, y pasaba yo a las 6:30 de la mañana, y a las 6:30 de la mañana la viejita estaba prendidita, traía una blusa de seda súper recocida, surcida por todos lados,
que ¿verdad? Se la cosió por acá, pero no se la quitaba. Usaba loción Sanborns en el pelo, con su peineta, tiene el pelo blanco, ojos azules, con una medallota grandota que ya no era de la Virgen María ni mucho menos, pero era impresionante que a las 6:30, 7 de la mañana, agarraba unos, ¿cómo se llaman? Pasadores, con un cerillo los quemaba y se enchinaba las pestañas. Ya no sé si lo hagan haciendo así, creo que ya no, ¿verdad? Se enchinaba las pestañas y salía la viejita y parecía una reina, que dice la Biblia, que no pierdan el porte, derechita, y caminaba así, ¿verdad? Y hay viejitas que caminan así, ¿verdad? Todas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Simplemente porque son embajadoras de Dios. Son embajadoras del reino de Dios. Y desgraciadamente en las sociedades que vivimos, como te ven, te tratan. Esta es la razón por la cual los cristianos tenemos en lo posible estar bien vestidos, oliendo bien, no sucios, no chamagosos, no pues sí en el metro y traer el aletazo ahí que tienes 2 días sin ponerte desodorante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque como yo les digo a mis hijas hoy, si llega un muchacho todo así despeinado, feo, hippioso, a querer pedirme permiso a mi esposa y a mí que si puede salir con nuestra hija, no le damos permiso. Simplemente, ¿verdad? Porque su manera de vestir nos habla mucho de su descuido y de su falta de preocupación en poder agradar a los demás. Entonces no vivimos aislados en el mundo, tenemos que vivir en una sociedad en la que tenemos que recordar que somos embajadores del reino de Dios. Las viejitas no deben ser chismosas. Aquí lo dice, no calumniadoras. ¿Y por qué pone énfasis en que las viejitas pueden ser chismosas? Porque los viejitos casi ya no tienen cosas que hablar. Y casi siempre los viejitos hablan del pasado. Viven en el pasado. Los niños viven en el presente. No saben qué van a hacer porque están en el presente. Entramos a la juventud, vivimos enfocados hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer? Preocupados. Y pasamos los 50, 60 años de edad y comenzamos a retroceder. Y todo es el pasado. Ay, cuando yo era. Y lo que yo hice. Y mi mamá. Y mi papá. Porque ya no hay enfoque hacia el futuro. Entonces, como no tienen mucho que hacer, comienzan a hablar chismes nada más. ¿Y ya viste cómo se vistió? ¿Y ya viste que viene vestida de china poblana? ¿Y ya viste? Entonces, una viejita cristiana no puede mantener este lenguaje, porque no es agradable delante de Dios. Su responsabilidad es enseñar a las mujeres jóvenes. Enseñar a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento que se enseña que las mujeres amen a su esposo. En Efesios 5 es el esposo amen a sus mujeres. Una vez me dijo una mujer, ya ves, nunca en la Biblia dice que nosotros las amemos a ustedes. Lee Tito 2:4. Ustedes también necesitamos el amor, porque es una necesidad imprescindible también de nosotros. Y que dice la Biblia que sean prudentes, cuidadosas de su casa. Una mujer cristiana, ya de edad, bueno, ya no se diga de las jóvenes, que salga el domingo a su iglesia o que salga de su casa y ahí está la basura de hace 2 días, el lavadero con los platos sin lavar, sin despolvar, su casa. Una mujer que no tenga cuidado de su hogar o de su departamento, a Dios no le agrada. Una mujer cristiana tiene que esmerarse en saber que su casa debe siempre ser pulcra, brillante, limpia, cuidadosa. ¿Por qué? Porque ahí vive su marido y no creo que haya ningún hombre que llegue a su casa en la noche y que encuentre la basura y que encuentre los platos y las camas sin tender, porque la mujer ya se olvidó, pero es presidenta de la escuela dominical. Y canta en la alabanza o hasta directora de la alabanza es. Pero sin embargo ha abandonado su primera responsabilidad, que es su casa. Vean ustedes los detalles de Dios, que sean cuidadosas de su casa. Muy bien, vamos a pasar ahora a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 2. Y ahora vamos a pasar con la forma como las mujeres deben de vestirse. ¿Hasta eso, pastor? ¿Qué es tan importante como una mujer debe de vestirse?
Vamos a ver por qué. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen, esa palabra ataviarse es vestirse de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni plata, ni vestidos costosos, sino como buenas obras, como corresponde a mujeres que se dicen ser cristianas o que profesan la piedad. Estos versículos han creado mucha controversia en muchas iglesias cristianas, porque mi esposa y yo conocemos iglesias de tantas que hemos visitado, que hay mujeres que no se ponen nada de maquillaje y se visten como musulmanas. Y hay otras iglesias que hemos ido donde las mujeres parecen árboles de Navidad. En una aparecen las momias de Guanajuato y en la otra árboles de Navidad, o sea, cargadas, ¿verdad? Unos aretotes y morado por aquí, morado el pelo, verde por acá, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, ¿realmente es el Circo Soleil? ¿O trabajas de trapecista en el Circo Soleil? Entonces, los extremos siempre es una tendencia del ser humano, irnos a los extremos. Hay muchas iglesias cristianas, me reservo la denominación, que a las mujeres les prohíben pintarse la cara, usando este pasaje y llevándolo a un extremo. Y además, las mujeres se sientan en este lado y los hombres en este lado. Y además, con un velo en la cabeza, las mujeres, estoy hablando de iglesias cristianas, me reservo la denominación. Si mi esposa y yo nos invitan a una iglesia a compartir la palabra de Dios, nosotros nos sometemos a esta iglesia. Y mi esposa me dice, me pongo el velo, póntelo, no venimos a tropezar ni a combatir contra ellos. Y yo me siento al lado de los hombres, pero cuando nos vamos, el pastor no se la va a acabar. Pero públicamente, ¿verdad? Sería antidecoroso, sería falta de honestidad y de ética mía el públicamente degradar al líder de esa iglesia. Igual si tienen una doctrina diferente a la mía, no me meto mucho con ella, voy a predicar el mensaje y aquí en corto vamos a comer y a cenar y ya le comparto al pastor y le digo, ¿verdad? Hermano, ¿verdad? Está usted exagerando en esto y ya si me dice, bueno, pues es nuestra costumbre, que Dios los bendiga. Pero son exageraciones y esto no debe ser. Una vez yo estaba al sur de México en la Plaza de Toros, una cruzada de jóvenes, y me acuerdo que en esta ciudad del sur de México, me reservo también el nombre y la denominación, había 38, 39 grados, casi 40 grados de temperatura, un calor impresionante ahí en la Plaza de Toros. Y entonces, ¿qué hice yo? Me arremangué las mangas de mi camisa, traía mi corbata, y se acercan y me dicen muchos pastores, hermano, tápese porque está usted asomando la carne. Dios sabe que les digo la verdad. Y yo dije, ¿what? ¿Qué? Es que la carne no puede estar expuesta. Yo no quise alegar porque ya faltaban como un minuto para poder comenzar la conferencia, pues ya me tuve que bajar la de ese, ya me las abroché, lo obedecí, ¿verdad? Pero les repito, no me volvieron a invitar. Jamás regresé a esa ciudad, porque en la noche me preguntaron, ¿usted tiene algo que aportarnos y consejos? Y pues les dije hasta la despedida. En amor. Que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con pudor y con modestia. La palabra con pudor y con modestia significa conforme a la moral. Ahora, no significa que no se pinten. Todas las mujeres pueden pintarse, ¿verdad? No hay ningún problema. Tampoco hay problema que se hagan cirugía plástica. Me han preguntado eso. ¿Puede una mujer cristiana, o puede un hombre hacer cirugía plástica? Escuchen, Dios no está en contra que nos veamos mejores. Hay que carnal, eso no es carnal, el carnal se lleva en el corazón. Entonces, si una mujer quiere agarrarse la naricita, ¿verdad? No es que no se la pongan de Bambi, ¿verdad? Hasta arriba. Y hay otras que se les pasa la mano, ¿verdad? Y quedan así, todos así, deformes, de tantas operaciones que han exagerado. Entonces, otra vez se fueron al extremo. Pero que una mujer, ahora yo consulté a un cirujano de estética muy, muy famoso, cristiano,
Y le pregunté, oye, ¿tú qué consejo das a las mujeres? Porque esa pregunta nos la hacen a nosotros y nosotros tenemos que saber contestar el mayor número de preguntas posibles. Me han preguntado que si una mujer se puede hacer cirugía plástica y a qué edad la primera cirugía plástica. Y este doctor, este médico experto en cirugía plástica me dijo, yo recomiendo que todas las mujeres que se quieran hacer una jaladita no se la hagan nunca antes de los 40 años. Como el pasado Miss Universo, entre 18 y 23 años de edad, el 85% de las mujeres de Miss Universo de la última estaban operadas de las piernas, de las pompas, el busto, de las caras. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque los músculos, Armando, y todos los tejidos de la cara no llegan a completarse ni a madurar antes de los 30, 35 años de edad. Y si se operan antes, va a crecerles un poco más el lado derecho o la boca, y van a estar a los 40, 50 años deformadas. Entonces, si quieren ustedes darse una jaladita, se la pueden hacer. Y me dijo, y sabes una cosa, recomiendo no más de 2. La segunda, al 60. A los 60. Dice, tiene que pasar 15 o 20 años, yo no opero a una mujer que me diga, me acabo de hacer una operación hace 5 años. Se tiene que esperar. ¿Por qué? Para que su cutis vaya adaptándose al crecimiento normal que Dios nos ha dado. Entonces, si lo quiere hacer, no hay ningún problema. Se pueden pintar, se pueden poner el pelo bonito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y lo que la Biblia está hablando es la exageración. No puedes llegar como mujer cristiana a la iglesia el domingo con los ojos morados y con sombras negras, ¿verdad? Que no quiero usar ni un nombre ya para esto. Y el pelo por acá todo, y unos aretotes así que hasta parecen cascabeles que todo el mundo escucha cuando se te mueven los aretes, etcétera, etcétera. Es a lo que Dios se refiere. Y ahora, ¿por qué las mujeres deben vestirse con pudor y con modestia? Simplemente, señoras que nos acompañan, porque a los hombres las tentaciones nos entran por los ojos. Una mujer cristiana no puede ser una mujer escotada. Hasta por acá el escote. Tiene que tener cuidado de sus minifaldas que usa. Y si usa minifaldas o usa pantalones demasiado apretados, que parece que va a montar a caballo, que se ponga una falda. Entonces me han preguntado, ¿una mujer puede subir en pantalones a predicar o a compartir un estudio? Sí lo puede hacer, pero que se tape, ¿verdad? Con sus pantalones apretados y que no ande caminando ahí enfrente de todos. ¿Por qué? Porque a los hombres las tentaciones nos llegan por los ojos. Y alguien puede decir, ¿y qué culpa tenemos que sean tan cochinotes los hombres? Es que tú no puedes, dice la Biblia, que Dios quiere que tengamos la mujer y la ayuda idónea, no la tropezadora idónea. Entonces, tu manera de vestir, tienes que entender algo. El hombre tiene la tendencia, es la naturaleza del hombre. Pasa un bikini y pues ya lo vimos. Ahora, cuando ya comenzamos a educar nuestra alma y nuestro espíritu, ya lo vi una vez, pero no la filmo. Entonces voy a una playa, me encuentro, hemos ido a playas donde ni siquiera traen ya el brasier las mujeres, y pues ya la vimos, ¿verdad? Y ya, ni modo, Señor, y lávame con tu sangre, ten misericordia, Señor, de mí, ¿verdad? Está dura la cosa. Y los hombres no podemos ser mustios, ¿verdad? Una vez me encontré un hermano que me dijo, no, hermano, yo jamás, aunque las vea, soy atraído por las tentaciones. Le dije, cálmate, Malaquías. Vayamos a Proverbios, vayamos al libro de Proverbios de Salomón y veamos a este hombre que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y vamos a ver la experiencia que nos puede compartir Salomón de todo este proceso que él atravesó, que Dios le permitió para vertir en estos libros, Proverbios y Eclesiastés, sus experiencias. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 23 en adelante, Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjense ustedes la razón detrás, para lo cual Salomón nos dice la importancia de guardar la palabra de Dios, para que te guarden de la mala mujer.
para que te guarden, vive en la palabra, ten comunión con el Señor, para que te guarden de la mala mujer. ¿Quién es esta mala mujer? De la blandura de la lengua de la mujer extraña. La palabra mujer extraña en el original hebreo es tiso, que significa la mujer que no es para ti. El día que yo me casé con Marta, ella se casó conmigo, le tuve que decir a más de 3 billones de mujeres, adiós, de aquí en adelante, este es un ejemplo, no estoy presumiendo. De aquí en adelante esta, igual ella, ¿verdad? Pues se calcula que son aproximadamente más mujeres que hombres, y a la mayor parte, adiós. Entonces, de aquí en adelante, este anillo que nos ponen significa que ya no estoy en el mercado. Un hombre casado que no trae el anillo, cuídate de él. Porque esto significa que ya no estamos en el mercado. Ya no hay un menú para ver. Entonces, una mujer mala, una mujer extraña, y estamos llenos de cantidad de mujeres coquetas, seductoras, como lo vamos a ver más adelante, lo primero que ven es las manos de los hombres. Hay unas que ya no les importa si traes o no traes anillo, pero la mayor parte de las veces al ver anillo, y es una muchacha educada en su casa con principios cristianos, sabe que si un hombre trae un anillo y la invita a tomar un café o es su jefe y tú eres la secretaria, no aceptas esa invitación, simplemente porque es un hombre casado. O si usted viene con su esposa, don Pancho, lo acompaño con mucho gusto. Ni tampoco me subo a su carro con usted, ni tampoco acepto ninguna otra invitación a Cihuatanejo con usted. ¿Por qué? Porque esto nos habla claramente de que ya estamos en un pacto con una sola mujer. Para que te guarde de la mujer extraña, no codicies su hermosura en su corazón, ni te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Salomón nos dice con la sabiduría que Dios le dio, que el poder seductor de una mujer a cualquier hombre, por más macho, camacho y lo que sea, lo puede vencer. Y escuchen ustedes lo que dice claramente en Proverbios capítulo 7, versículo 24 al 26. Proverbios 7, 24 al 26. Ahora pues, hijos, óiganme, estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres, está hablando de las mujeres, en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. El hombre más sabio de la Biblia, Salomón, cayó por mujeres. El hombre más fuerte de la Biblia, Sansón, fue seducido por Dalila. Y el hombre que se menciona conforme al corazón de Dios, David, cayó en pecado por una mujer. ¿Qué nos está diciendo la Biblia a los hombres? Por más que tú quieras, no dejes que una mujer se te acerque demasiado a ti. Yo les aconsejo, vamos a tener el mes que entra un congreso de pastores internacional en México, y a los pastores siempre les digo, un pastor nunca le da consejería a una mujer sola. Nunca. Si quiero una consejería, mi esposa tiene que estar conmigo, más si es joven la muchacha. Un pastor jamás sube a una muchacha a su vehículo, jamás. Está lloviendo, te compro un paraguas. Jamás lo hacemos. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, Marcos 14:38, pero la carne es débil. Débil, 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 débil. Mentira que vas a aguantar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Estás tentando a Dios. Entonces tenemos que poner un cerco a nuestro alrededor y no jugar con el pecado. Dice más adelante Proverbios, ¿jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan? Estarás viendo continuamente a mujeres más jóvenes, sus piernas, tu secretaria, sin que tú no lo sepas, te estás preparando para el adulterio. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Se prepara la mente viendo
fantaseando, imaginándote y no entregando eso a la cruz, y sin que te des cuenta, viene la tentación y porque caíste, no tenías la fuerza espiritual para poder vencerla. Creías que la tenías, pero separados de mi Hijo Jesús, nada pueden hacer. Vayamos ahora a Proverbios 31. Ya pueden respirar. Dura palabra es esta de oír, le decían a Jesús, pero es por el bien de todos ustedes. Dios quiere nuestra felicidad y Dios sabe perfectamente bien de qué calibre estamos hechos, de qué material estamos hechos. Por eso todo el capítulo casi de 7 Romanos, Pablo dice, porque el bien que quiero no lo puedo hacer, sino el mal que no quiero encuentro que muchas veces lo hago, porque he descubierto que el mal está dentro de mí. Traemos una naturaleza pecaminosa que continuamente se opone a la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado. Y si yo no fortalezco mi naturaleza espiritual, voy a ser vencido por una mujer. Y estamos en la época, en los últimos 20 años, nunca en la historia habían caído tantos hombres de Dios, en toda la historia, por adulterio. Pastores en su iglesia que se fueron con la alabanza, con la secretaria, y siempre preguntan ¿por qué? Porque jugaron con el pecado. Y sobre todo cuando creemos que ya somos famosos, que ya estamos en la televisión, tenemos el derecho y tenemos el privilegio. No, Dios me necesita. ¿Qué estupidez tan grande puede cometer un hombre? El hecho de que seamos usados por Dios no es por lo que seamos, sino por la gracia de Dios. Y mientras más seamos usados por Dios y más te bendiga Dios, más cerca de Él debes de vivir. En Proverbios 31, versículo 10 en adelante, la Biblia describe a través de Salomón a una mujer. Esta mujer que se describe es como un modelo que el Espíritu Santo nos retrata, y lo interesante es que se le llama virtuosa. La palabra hebrea chayil, C-H-A-Y-I-L en el hebreo, chayil. La palabra chayil, que se tradujo virtuosa, significa guerrera. Guerrera, que no se da por vencida. Básicamente, en el arameo es que no se rinde. En el hebreo es que es una mujer que enfrenta la adversidad, que enfrenta los problemas, las tribulaciones, porque trae una fuerza interna que nunca la va a convertir en una víctima de las circunstancias. Qué importante es esto. Los problemas que tenemos en la vida nos pueden victimizar. Puedes llegar ahí, pues, mi papá me abandonó y me violó mi papá y nadie me quiere, etcétera, etcétera. Y en ese momento comienzas a volverte enemigo del mundo porque crees que el mundo está en contra de ti. Edgar J. Hoover fue presidente del FBI, fundador y presidente de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI en Estados Unidos, y sirvió a casi 5 presidentes, casi 5 administraciones. Y antes de morir, Hoover, independientemente de su vida sexual que él tenía, le preguntaron, ¿qué característica ha encontrado usted en los delincuentes juveniles? Y Hoover contestó y dijo, la característica principal de todos los que se encuentran en las cárceles y de los delincuentes juveniles es que ellos creen que el mundo está en contra de ellos. Y ellos están en contra del mundo. Se sienten que el mundo les debe algo. Mis papás me deben algo. El mundo me debe algo. Y por eso soy como soy. Se victimizan. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Saben ustedes cuándo se alcanza la madurez? La madurez se encalza cuando la persona llega a entender que nadie es culpable de cómo soy más que yo mismo. Cuando dejas de echarle la culpa, es que mi esposo es el que ha hecho mi carácter, o es mi papá que me violó, o esta persona, o en la escuela, o el gobierno. El día que dejemos de culpar a nadie, soy como soy porque así yo lo he decidido. Se llama en la Biblia la ley de la responsabilidad individual. Cada decisión que yo he tomado va a tener consecuencias para bien o para mal.
Y las decisiones que he tomado son las que han provocado y han formado mi carácter. Yo soy el que he respondido de esta manera. Cuando una mujer me dice, es que mi esposo, si tuviera otro hombre que no fuera mi esposo, sería feliz, o viceversa, esa mujer ha creído que el esposo es la fuente y el origen de su felicidad y no Dios. Entonces, como él no la hace feliz, es infeliz. Imagínense nada más. Si no me haces feliz, pues sé tú infeliz, pero yo soy feliz porque mantengo mi relación con Dios. Y te quieres portar como un chango, pórtate como un chango, pero a mí nadie me va a robar mi felicidad, ni mi paz, ni mi tranquilidad, porque mi felicidad no depende de ti, Pancho, depende de Dios. Y hay matrimonios que te encuentras amargados, ¿verdad? Es que mi vieja, como dicen en México, ¿verdad? Esto y el otro, y por aquí, por allá, y trae así cara Pancho es que tu felicidad, ¿por qué hemos equivocado el origen de la felicidad? Ningún ser humano nos puede hacer feliz. Echando nuestra ansiedad sobre él. Él tiene cuidado de nosotros. No te dejaré, no temas, dice el Señor. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Quita los ojos de Jesús y ponles una persona creyendo que tu felicidad o tu dinero o tu suegra o tu hijo te va a hacer feliz. Te equivocas. Nos van a fallar todos los seres humanos. Todos los seres humanos nos van a fallar porque somos imperfectos. Por eso dice Dios, ámame con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Entonces no tienes la justificación para estar amargada, ni amargado tampoco. No te victimices. Ya salte de esa cárcel que tú te has puesto. Sé libre. Vivimos bajo la ley de la libertad en Cristo Jesús. Esta mujer virtuosa es una mujer guerrera. Y veamos algunas características de ella. Porque repito, es la palabra chayil, que significa fuerte, valiente, guerrera, que no se rinde, que no se da por vencida. Ahora, dice el versículo 10, que esta mujer, y pregunta el Espíritu Santo, qué interesante, ¿quién la hallará? ¿Quién podría contestar esta pregunta? Porque el que encuentra esta mujer, dice ahí, que su estima sobrepasa el dinero del mundo. Esta mujer es completamente invaluable por el mundo. Esta mujer es mejor que sacarte la lotería. En otras palabras, ¿quién la hallará? ¿Quién es el que conteste esta pregunta? Es muy fácil de contestar. El que la esté buscando. Yo les digo a los jóvenes, ¿andas buscando novia? Por el amor de Dios, no vayas nunca a una discoteca a buscar novia. No vayas a una iglesia porque nos vamos a cambiar de iglesia porque mis hijos no encontraron aquí novias. No se imagina la cantidad de familias que hay así, ¿no? Entonces, el retrato más grande del noviazgo, de acuerdo a Dios, lo encontramos en el libro del Génesis, cuando el criado de Abraham le va a buscar esposa a Isaac, ¿se acuerdan? Y manda a Abraham a su criado a que le mande, y después de un procedimiento, etcétera, etcétera, encuentra a Rebeca. Pero el cuadro más hermoso que hay en la Biblia, se los comparto a los jóvenes siempre, es que viene Rebeca montada en un camello, toda como antes, ¿verdad? Se tapaban, y dice la Biblia que Isaac se encontraba meditando la palabra de Dios. Nunca Isaac fue a buscar novia. Nunca se preocupó andar buscando con quién. Dios se la trajo en una charola de plata. Simplemente porque si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos dará todas las cosas por añadidura. Mateo 6:33. ¿Y cómo venía Rebeca? ¿Con el ombligo de fuera? ¿Con minifalda? Al contrario, venía pero completamente vendada. Y ahora es al revés. Ahora las muchachas se quitan lo más que pueden y hasta le hacen así con el ombligo de fuera, ¿verdad? Tratando de atraer la atención de los muchachos, desgraciadamente, pobre estima de estas mujeres sobre su cuerpo. Y pues sí vas a traer a 100, yo les digo, vas a traer a 100 abejorros detrás de ti. Pero las personas que se acerquen, recuerda una cosa, se van a acercar por tu cuerpo, van a buscar tu cuerpo
y no el espíritu que Dios te ha puesto dentro de ti. Qué grave equivocación que una mujer quiera atraer a hombres por la forma provocativa en vestirse. La mujer virtuosa sobrepasa todas las piedras y el valor que le podamos dar. Dice el versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. En otras palabras, el corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué? ¿Por qué son los celos? Hay celos buenos, hay celos malos. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Hay un enojo santo o una ira santa, hay una ira no santa. Dice en Efesios, enójate porque forma parte, pero no amanezcas enojado. Nunca permitas 2 días enojado con tu esposo. Ya nos gritamos, ya nos sombrereamos, ya nos discutimos. Ok, procura en la noche, Señor, Padre, perdónanos, mi amor, perdóname, pero no quiero mañana amanecer igual que como nos peleamos hoy en la tarde. Porque cuando el enojo dura 2 o 3 días y no hay perdón en la pareja, abrimos la puerta a los demonios. Se vienen contra nosotros a crear amargura, rencor, y el alma comienza a ser envenenada. Y en cuanto hay amargura, se pierde el discernimiento de la voz del Espíritu Santo. Vienes a la Biblia y ya no vas a entenderla o no te va a poder Dios hablar porque hay un estorbo en tu corazón. Saca de ti el rencor y la amargura para que tu comunión con Dios sea limpia y transparente. ¿Por qué el corazón del hombre está confiado? Hay celos buenos. Si mi esposa me dice, por ejemplo, un día, voy a comprar pan a la panadería, y yo sé que en esa cuadra donde está la panadería hay un grupo que siempre se junta de muchachos, no cristianos, no así pandilleros, entonces yo le digo, te voy a acompañar. Ella no me va a decir que porque está celoso, no, te voy a acompañar porque mi celo es evitar que alguien te pueda lastimar. Entonces no la acompaño por un pensamiento de que se va a ir con los pandilleros, sino simplemente para protegerla. Dice Santiago capítulo 4, versículo 4, que Dios es celoso de nosotros. Es un celo santo, nos cela Dios cuando Él sabe que algo nos va a pasar malo y trata de quitarnos esas amistades que nos pueden lastimar. Ahora, los celos equivocados son la falta de confianza por la inseguridad de que tu esposa o tu esposo te vaya a fallar. Ahora, ¿por qué el marido de esta mujer está confiado? Simplemente porque ella no es coqueta. Porque ella no es coqueta. Si tú vas con tu marido, ¿verdad? Y ves que tu esposa voltea a ver a todos los hombres y por aquí, por allá, pues es una coqueta. Sus ojos tienen que estar en Jesús. Y cuando una mujer se viste y camina así, ¿por qué te vistes así, mi amor? Pareces licuadora como te mueves. Por el amor de Dios, o sea, si te quieres mover, muévete conmigo en la noche. Y la danza de los 7 velos si quieres, ¿verdad? Pero ¿por qué te tienes que mover así o caminar así en la calle donde cientos de miradas de hombres te están viendo? ¿Quieres realmente atraer miradas de otros hombres que no son tu esposo sobre tu cuerpo? No eres una mujer piadosa. Las mujeres que profesan caminar con Jesús tienen que cuidar su manera de caminar, de mirar a los hombres, etcétera, etcétera. Y por eso el corazón del hombre está confiado. Mi esposa, ¿por qué tiene confianza en mí? Ella sabe cuando voy a algún lugar, ¿verdad? Y me lo ha dicho muchas veces. Yo de veras se lo digo sinceramente, aquí está mi esposa el testigo, vamos a un restaurante, vienen meseras en Estados Unidos, la mayoría son muy bonitas en Estados Unidos las meseras, y siempre les hablo de Cristo, pero con ella. Entonces cuando un marido dice, es que me encanta testificar, pero siempre le gusta testificarle a jovencitas. Digo, ya puedes sospechar, ¿verdad? Entonces una vez mi esposa me dijo, ¿sabes qué me molesta que lo hagas? Ya no lo volví a hacer. Ya no lo, mejor le dije a Caleb o a mis hijos, ¿verdad? Háblenle ustedes a la mesera del Señor. Para evitar, o sea, a mi esposita le molesta, ok, yo no quiero hacer nada que le moleste. Y si ella tiene una actitud también se lo voy a decir, y eso nos va a ayudar a poder edificarnos mutuamente. Pero tenemos que estar atentos a eso. Y esta es la razón de los celos equivocados. En el versículo 12
Dice que su lealtad es a su marido. Le da a ella, o sea, al marido, bien y no mal, todos los días de su vida. Significa, ¿verdad?, que ella, esto es importante, nunca, mujer que me escuchas, critiques a tu marido públicamente. Nunca. No te atrevas a hacerlo. Y menos cuando está junto a ti. No hables mal de tu marido, peor todavía. Porque en ese momento tu marido, pues, ¿verdad?, tendría ganas de, ¿qué voy a hacer? Digo, ¿cuánta deslealtad puede una mujer tener? Humillar a su marido públicamente o hablar mal de él públicamente, o peor todavía, enfrente de él, degradarlo. Una vez mi esposa y yo estábamos en Tucson, Arizona, hace muchos años, y estábamos en una reunión de pastores que nos invitaron a compartir, y había un pastor bautista, ya se murió, también ella ya se murió, y estábamos todos así en la reunión, y de repente ella llega y lo agarra el pelo y le comienza a hacer así. Frente de todos, te dije que me dejaras el dinero, y le hacía así la cabeza. No lo podíamos creer. Mi esposa es testigo de eso también. No lo podíamos creer que pudiera ser. Qué mujer, ¿no? Y él, pues sí, te vio al ratito, le decía él, ¿verdad? No duró mucho tiempo este hermano. Pero ¿a qué grado puede llegar una mujer, no? Ya no solamente hablar mal de él, sino que qué manera de humillarlo. Llega por detrás, enfrente de todos los pastores, y lo agarra así el pelo, así el chongo, y le comienza a hacer así, ¿por qué no me dejaste la tarjeta de crédito? Y me fueron a cobrar el gas, y él hasta los lentes se le cayeron, nomás le hacía así la cabeza. Dice en el versículo 13 y 14, ella busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Aquí vemos su productividad. El uso y la rueca eran apartados para hilar y torcer hilos en la antigüedad. Dice el versículo 19, aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca. Eran aparatos para hilar y torcer los hilos. Y esto nos enseña que el diseño perfecto de Dios para la mujer es que trabaje en su casa. Ahora bien, hasta 1950, el 8% de las mujeres en Estados Unidos trabajaban. 1960 subió al 20%. Y ahí brincamos ya, para no ir con tantos años, al siglo XXI, donde en Estados Unidos el 90% de las mujeres trabajan fuera de su casa en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué ha producido esto? Bueno, en que él no tiene mucho dinero, entonces ella quiere trabajar y quiere buscar su independencia, porque si se divorcia, ella pueda tener una manera de sostenerse, y mientras tanto, los que la pagan son los niños, educados en las guarderías todo el día. Allá sales en Estados Unidos a las 8 de la mañana a trabajar, tienes una hora para comer y llegas a tu casa a las 6, 7 de la noche. Y los niños así crecen, y la delincuencia, como ustedes saben, en Estados Unidos es terrible. Ya están matando los niños de 10, 12 años de edad, ellos en las escuelas, porque el niño necesita seguridad, cariño y amor. Ahora bien, si tu esposo, por ejemplo, es abogado y tú eres secretaria, qué bendición que sea la secretaria de tu esposo. Si tu esposo es médico, qué bendición que tú seas la enfermera de tu esposo. Si tu esposo es pastor, qué bendición que tú lo ayudes en tu casa con tus hijos y que puedas tener tu prioridad. Pero si ustedes no pueden, ya no tienen hijos ni mucho menos, y la mujer quiere trabajar, no hay ningún problema. Sería un extremo, aquí te quedas, aquí a hacerme los frijoles. Entonces tenemos que orar para poder tener un hogar organizado, equilibrado, y que Dios nos pueda dar la sabiduría para saber cómo actuar. Pero el ideal, repito, el ideal bíblico es que la mujer trabaje en su casa. Ese es el ideal. Cuidando a sus hijos, ahí es donde la mujer se realiza. Pero la mujer independiente del siglo XX comenzó a abrirse paso por el machismo del hombre. Porque se la relegaron, las oprimieron, y vino el movimiento de liberación femenino. Vemos el versículo 15 en penúltimo lugar, que dice la Biblia: se levanta aún de noche y da comida a su familia
y ración a sus criadas. Su principal preocupación de una mujer de Dios es su familia, no su trabajo. Yo tengo una hermana, se los digo con todo mi corazón, porque ella cuenta su testimonio. Tere, ahora ella y su esposo se casó con un norteamericano, viven cerca de San Francisco, California. Mi hermana tiene 3,300 iglesias, y ella y su esposa en consejería pastoral. ¿Por qué? Porque solo el temor de Dios es el que nos hará vivir tranquilos y confiados en Él. Oremos.